senda de vida. Dios bendiga a todos los hermanos esta preciosa noche que el Señor nos regala. Dios bendiga a los amigos también que nos escuchan y a todos los que están atentos para escuchar esta palabra del Señor. Amén. Ha llegado el momento, pues, de que podamos compartir la palabra del Señor. Vamos a la Biblia, mi hermano, por favor, tómela. Sí, le pido el favor, tenga reverencia, acérquese, ubíquese ahí, deje un momento lo que está haciendo y vamos a compartir palabra de Dios que será de mucha bendición para todos. Vámonos al Salmo 51, libro de los Salmos, capítulo 51, un solo versículo, versículo 8. Se lo leo para todos. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Amén. Y nos vamos al Salmo 23 y leemos un solo versículo también. Versículo 4. Salmo 23, versículo 4. La última parte del versículo dice: tu vara y tu cayado me infundirán alientos. Amén. Tu vara y tu cayado me infundirán alientos. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable en esta noche? Amén. Yo quiero que el Señor me hable una vez más. Así que, por favor, dígale: Señor, háblanos una vez más. Toma, Señor, nuestra mente, nuestros corazones, para que tu palabra sea oída, sea entendida, sea guardada. Señor, en el nombre de Jesús, toma mi mente, mi corazón, y que tu palabra corra una vez más y sea glorificada. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Predicamos esta noche en el nombre del Señor Jesucristo para todos los oidores de esta gloriosa palabra. Escuche esto, el título de este mensaje es Abatidos por misericordia. Abatidos por misericordia. Y el Salmo 51, versículo 8 nos revela eso, ¿cierto? Hazme oír gozo y alegría. Sí, decir que el salmista está hablando de su experiencia propia, que había perdido el gozo y había perdido la alegría, ¿cierto? Y se recrearán los huesos que has abatido. Así que muchos cristianos, hermanos, hemos experimentado o han experimentado que por momentos de su vida espiritual, ¿cierto?, pierden el gozo y la alegría, que por momentos su vida espiritual se siente, hermanos queridos, escuche esto, se pierde el disfrute de la vida en Cristo. Se pierde el gozo del Señor, ¿sí? Porque la vida cristiana es un gozo espiritual que vivimos, que experimentamos, que disfrutamos. Pero, hermano querido, entonces ocurren esas tres cosas. Se pierde el gozo del Señor, se pierde el disfrute de la vida en Cristo y que hay también, escuche esto, se siente o se experimenta una distancia, ¿cierto?, que se empieza a ver entre Dios y nosotros, entre Dios y la persona, entre Dios y su Hijo, una distancia, nos sentimos distanciados, nos sentimos lejos. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor y creo que todos en algún momento hemos experimentado eso. Escuche esto, pero todo esto es porque en nuestra terquedad, ¿cierto?, en nuestro transcurrir de nuestra vida cristiana, entonces nosotros, hermanos queridos, nos vamos adentrando o nos metemos al terreno de la desobediencia. Es decir, que no acatamos la palabra de Dios, y cuando nos adentramos en el terreno de la desobediencia, entonces experimentamos, ¿sí?, esos cambios, experimentamos, alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Entonces nosotros, hermanos, en ese momento empezamos a experimentar el distanciamiento cuando nos metemos en el terreno de la desobediencia, porque creemos, aunque Dios nos ha hablado, nos ha advertido, creemos que no vamos a tener consecuencias, pero déjeme decirle, hermanos, sí hay consecuencias. La desobediencia siempre tendrá consecuencias. La tuvo Adán, la desobediencia
trajo consecuencias. La tuvo la gente que vivió en el entorno del diluvio, trajo consecuencias. La experimentó el pueblo de Israel, la desobediencia. Se metieron en el terreno de la desobediencia y entonces experimentaron que esto trae consecuencias. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Y cuando David está hablando, ¿cierto?, de su propia experiencia, alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Y lo que está hablando él aquí, está poniendo, cuando leímos los dos versículos, escuche el primero: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Pero el segundo versículo que leí es el del Salmo 23, versículo 4, y todos sabemos que este salmo está entremarcado en la experiencia propia de David, de lo que él hacía antes de venir al Señor, de conocer al Señor, de ser el David, el muchacho que tenía una relación con Dios. Él experimentó con las ovejas de su padre porque las cuidaba, las llevaba a pastorear, así que era un hombre experimentado en esto del cuidado de las ovejas. Por eso el versículo 4 del Salmo 23 dice entonces: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. ¿De qué está hablando David? David está hablando de una experiencia propia del pastor y las ovejas. Esto quiere decir que las ovejas por momento, escuche, había una o dos ovejas de la manada, del grupo de ovejas, siempre una, dos, tres o cuatro. Siempre había un grupo que no escuchaba a su pastor, que era más de traviesita, la oveja más traviesa. Algunos dicen la oveja negra de la casa, pero yo no quiero hablar de eso, de la oveja negra de la casa, no, la oveja traviesa, la oveja que era un poco desobediente y no acataba, ¿cierto?, a los directrices de su pastor. Entonces esta ovejita se iba alejando del grupo, se iba alejando del cuidado del pastor, se iba alejando y se iba yendo a terrenos peligrosos, que son los que yo llamo terrenos de desobediencia. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Pero cuando hablamos de la oveja, esta que era más traviesa, más desobediente que las otras, se iba, escuche esto, se iba alejando del pastor y del grupo de ovejas para arrimarse al peligro del barranco. Ese era un peligro que había, y cuando una oveja podía caer de ese barranco, y hermanos, podía perder la vida, podía quedar tan herida que podía morir. Entonces era uno de los peligros que había para la oveja, irse yendo y acercarse al peligro de los barrancos. Pero el segundo peligro que había para la oveja, que se alejaba del grupo y se alejaba del cuidado de su pastor, era que se acercaba, escucha esto, buscando comida, porque el pastor siempre la guiaba a buenos pastos verdecitos, pastos que no le hacían daño, que la nutrían, que la cuidaban. Pero esta ovejita inquieta, esta ovejita desobediente, se iba alejando y encontraba, escuche esto, claro, encontraba pastos, pero habían plantas venenosas. Se iba acercando a esas plantas venenosas que podían matarla o podían dañar su salud, ¿sí? Entonces el pastor estaba atento, pero siempre nos faltaba la ovejita traviesa. El tercer peligro que había era, escuche esto, que la oveja se iba alejando, se iba yendo, porque era traviesa, porque era desobediente. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Y se acercaba a la entrada de las cuevas donde estaban las fieras, ¿cierto? Las fieras que estaban listas para atrapar su presa. Había un peligro latente. Entonces, por eso no debía la oveja apartarse del grupo de ovejas, y no debía la oveja alejarse de su pastor. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Pero cuando esto ocurría,
que la ovejita se iba yendo, que la ovejita desobediente y traviesa se iba alejando. Ahí era donde inmediatamente entraba en acción el pastor, que estaba para cuidarlas con sus herramientas poderosas, para cuidar, para atraerla. Alabanza sean dadas al nombre del Señor, y para no dejar que esta ovejita se fuera y se perdiera y terminara mal. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Se activaban las herramientas del pastor, y entonces dice el Salmo 51, el versículo 8, pero el Salmo 23 y el versículo 4 dice: tu vara y tu callado me infundirán alientos. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. El callado era lo primero que sacaba el pastor para atraer a esa ovejita traviesa que se iba alejando. Escuche esto, mi querido hermano. El callado es un palo con un gancho en la punta, y con ese gancho entonces lo sacaba el pastor y trataba de engancharle la patica para atraerla de nuevo, para que no se alejara, al barranco, para que no se fuera y pudiera comer esa hierba que era venenosa para ella, esas plantas venenosas, pero para que no se alejara tanto y se fuera allá a la cueva donde estaban las fieras. Sacaba su callado para atraerla, para acercarla, pero algunas alzaban la patica y entonces el gancho, que era el callado del pastor, entonces no surtía efecto y lo volvía a lanzar, y ella levantaba la patica para no dejarse enganchar. Oiga, tremendo lo que hace el pastor por sus ovejas, y es exactamente lo que Dios hace por nosotros, hermanos. Escuche esto: el callado no es otra cosa sino el Espíritu de Dios. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. El Espíritu de Dios es el callado de Dios para acercarnos a Él, para traernos a Él. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. El libro de Hebreos, el capítulo 3, el versículo 7, dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el Espíritu nos habla, hermano querido, que es como el callado del pastor, que está tratando de engancharnos en su presencia para que no caigamos en el peligro. Alabanza sea dadas al nombre del Señor. Pero algunos levantan la patica como la oveja para hacer caso omiso, y el Espíritu Santo quiere atraerlos con su presencia y ellos no se dejan. Pero hay poder en el nombre de Jesús. El pastor no quedaba ahí, mi querido hermano, no, inmediatamente entonces sacaba la vara, otra herramienta, porque la vara y el callado son dos herramientas diferentes que usaba el pastor. Entonces sacaba la vara. ¿Cómo era la vara? Era un palo con una bola en la punta. Escuche, es un palo que cargaba el pastor con una bola en la punta de ese palo. ¿Y esto para qué? Entonces era para tirársela a la ovejita. Se la tiraba suavemente para pegarle, para golpearla suavemente en cualquier parte del cuerpo, y que la ovejita volteara y mirara al pastor y volviera y se devolviera, porque se había alejado, porque estaba a punto de irse al barranco, porque estaba a punto de comer hierba que era venenosa para ella, o porque estaba a punto de ser devorada por las fieras, porque se había acercado a la cueva de las fieras. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Entonces usaba su vara. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Pero escuche esto, mi hermano: la vara que usa nuestro pastor, que para nosotros nuestro pastor es el Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es la vara que él usa? Es la poderosa palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y el libro de Hebreos dice, capítulo 1, versículo 1, dice: pero Dios, habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras, porque Dios siempre busca maneras diferentes para hablarnos, y nos habla una, y nos habla dos, y nos habla tres, y nos habla muchas veces, amén, y envía un siervo y envía otro, pero todo con el propósito de hacernos volver, de que volteemos la mirada, porque nos hemos alejado, nos hemos metido en el terreno de la desobediencia y nos hemos ido alejando. Hay poder en el nombre del Señor, pero Dios envía su palabra, porque es tiempo de volver, porque es tiempo de mirar al pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. La palabra de Dios, hermanos, nos es enviada y nos habla una y otra vez. Lástima que hay gente que escucha la palabra y es como la varita con esa bola en la punta, ¿cierto? Que nos toca. Claro que sí, uy, qué palabra tan bonita, pero no volteamos a mirar a nuestro pastor, pero no nos devolvemos del camino que extraviado que hemos. Uy, qué bonito predica el pastor, uy, qué bonito predica ese hermano, esa hermana, pero no pasan de ahí, y es la palabra que nos está tocando. Pero líbrenos Dios de esto, de volvernos insensibles frente a su palabra. Que Dios nos guarde. Qué bueno que podamos ser sensibles a la palabra de Dios, que cuando Dios nos habla podamos volver la mirada, podamos devolvernos del camino y caer postrados a los pies de nuestro gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces, hermanos, el pastor no se quedaba simplemente ahí. Ya había sacado, escuche esto, ya había sacado su cayado, y nada que volvía a la oveja, y ya había sacado su vara, y la oveja persistía, pero entonces el pastor no se quedaba en eso. Es el momento entonces de tomar una decisión drástica, y esa decisión drástica que tomaba, escuche esto, el pastor era que le quebrantaba la piernita a la ovejita para que sintiera dolor. Oiga, ¿cómo lo que está diciendo? Si ese pastor de ovejas cogía y le quebraba la piernita, porque es que ya le había insistido con el cayado y nada, con la vara y nada, entonces tomaba la decisión drástica de quebrarle la piernita. ¿Eso para qué? Para cuidarlo, para guardarle la vida. Eso parecía algo contrario, pero ¿cómo así que le quebró a eso se le llama abatimiento? Porque también a la otra palabra que puede significar abatimiento es matar, es caer en batalla. Pero en este contexto de este pastor, el abatimiento es entonces quebrarle la piernita para que ella no siguiera avanzando, porque si daba un paso más se va al abismo. Si daba un paso más salía, entonces podía comer de esa hierba venenosa y morirse, ¿cierto? Y si daba un paso más, ahí estaba a punto de entrar a la cueva donde estaban las fieras. O sea, por donde lo mire iba a haber muerte. Entonces, para cuidarla, para que no muriera, el pastor le quebraba las piernitas, y al quebrarle las piernitas, la oveja quedaba ahí sin poder moverse, e inmediatamente, alabanza sea dadas al nombre del Señor, entonces ella quedaba confusa, sin poderse moverse, sintiendo el dolor de lo que su pastor le había hecho, un poco confusa. ¿Por qué habrá hecho esto mi pastor? Y algunos no entienden por qué Dios a veces obra de maneras drásticas, pero déjeme decirle, siempre lo hará para beneficiarnos, siempre lo hará para hacernos volver a tiempo y fuera de tiempo. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. La ovejita siente el dolor entonces, y confusa mira a su pastor mientras que le venda la herida en el mismo, alabanza, en el mismo lugar donde la ovejita ha caído abatida. Y es por eso que el título de este mensaje es Abatidos por misericordia. Y entonces, en el momento que estaba abatida la ovejita, el pastor la tomaba, porque ya estaba muy lejos del grupo de ovejas, ya estaba muy lejos del camino por donde la llevaba su pastor. Ahora el pastor la toma porque ya no puede caminar. Luego el pastor la levanta, la coloca sobre sus hombros, porque ya ella no se puede valer por sí mismo.
Y entonces ahí en el hombro del pastor, el pastor empieza a caminar con ella de vuelta al grupo de ovejas, mientras la ovejita está en sus hombros. Empieza a experimentar algo muy hermoso, algo muy especial. Se comienza a oír las palabras de su pastor. Alabanza sean dadas al nombre del Señor, porque cuando él la monta en su hombro es para confortarla y empieza a sobarla. Oye, qué bueno es nuestro Dios. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Y entonces él ya no tiene que gritarla porque está cerca. Ella oye a su pastor que está hablando ahí cerca y ya no tiene que gritarla ni tiene que ir por ella. No, ya la lleva en su hombro. Ese es nuestro pastor dulce. Pero para que podamos escuchar, hermanos, la lleva a su redil, empieza a vendar sus heridas, empieza a tratarla, a sanarla, a restaurar, a levantarla. Oiga, qué bueno es nuestro pastor. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Hermano que me escucha en esta noche, esto es algo drástico que a veces no entendemos. Pero la Biblia nos dice que muchas veces nuestro Dios tiene que obrar de una manera drástica para hacernos entender. Escucha esto, Hebreos capítulo 12. El versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina, bendito sea el nombre del Señor, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Usted me dice, pastor, yo nunca he leído eso. Pues se lo voy a volver a leer. Escucha, porque el Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 6, al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y algunos no quieren recibir el azote del Señor, les gusta el abrazo. Oiga, cuando el Señor lo monta uno en el hombro, porque Él es nuestro pastor, y empieza a sobarlo con su dulce presencia, y empieza a reconfortarnos, y empieza a hablarnos con palabras de amor, con palabras tiernas. Pero antes de llegar a eso, a veces tiene que azotarnos. Amén. Y hermanos, como hijos de Dios tenemos que estar dispuestos a recibir el azote, porque el azote de parte de Dios no es para dañarnos, no es para matarnos, es para confortarnos, es para hacernos volver, es para librarnos de la muerte. Amén. Gloria a Dios, porque lo que Él quiere para nosotros es vida y vida en abundancia. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Hermanos, era una actitud que a veces la ovejita no entendía, como muchos no entienden, como el pastor tiene que llegar hasta el punto de abatirnos, ¿cierto? De herirnos, hermanos, y llegan momentos difíciles a la vida del creyente. Escuche esto, hermanos queridos, de la misma manera cuando nos acercamos al peligro, nuestro pastor intenta reubicarnos, volvernos, hacernos volver al camino. Y entonces, si no entendemos, Él, hermanos, usa drásticas medidas para hacernos volver. Tiene muchas maneras para quebrarnos y quebrarnos las piernitas, como lo hacían los pastores allá en el tiempo antiguo con las ovejas. Hace nuestro pastor con nosotros. Oiga, ya sea por enfermedad, ¿sí? O problemas, o situaciones que nos ponen en un alto peligro. Claro que sí. ¿Para qué? Para hacernos reflexionar, y muchos vuelven porque saben que hay heridas y que hay dolores profundos y que hay abatimientos en los huesos. Es un dolor profundo interno que no lo puede sanar nadie, ni la droga convencional, ni la medicina convencional, ni las terapias convencionales pueden sanarla. Y el único que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo, el pastor de los pastores. Alabanzas sean dadas al nombre de Jesús, y tenemos que volver a Él para decirle: Señor, aquí estoy, perdóname. Porque se ha perdido el gozo cuando uno se aleja. Por eso el salmista dice:
Hazme oír gozo y alegría. Oiga, porque cuando se transita por el terreno de la desobediencia, se va alejando la persona, se va alejando, hasta que pierde el gozo del Señor, pierde la alegría de la vida cristiana, pierde el sentido. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Ya se siente vacío, ya se siente seco. Pero si esa es tu situación, déjame decirte en esta noche, hay una oportunidad poderosa. Si estás sufriendo algún quebrantamiento en tu vida, es para que reflexiones, y Dios lo ha permitido, no porque no te ame, antes por el contrario, porque la voz del enemigo viene para decirte: oiga, Dios no te ama, Dios te ha dejado solo. No, ese abatimiento viene al Hijo de Dios, escucha eso, para que puedas reflexionar y puedas volver. Pero déjame decirte algo: después del abatimiento vendrá la sanidad poderosa que solo puede darnos el solo Señor soberano, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Después de ese momento, si reflexionas y si te arrepientes, si vuelves tu mirada al pastor, estará listo, dispuesto para levantarte en sus brazos, para ponerte en su hombro, como dice la parábola de la oveja perdida, y volverla a su redil, es decir, volverla al gozo, volverla al ambiente que debe vivir una oveja, un hijo de Dios, que es el ambiente cristiano, al disfrute. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Hermano, es tiempo de volver. Yo no sé si usted está sufriendo o está viviendo o está experimentando un momento de abatimiento, pero déjame decirte que el Señor nos abate por pura misericordia, no para matarnos, no para sacarnos del camino, sino para hacernos volver, porque nos ama. Son estrategias que Él usa, y aunque a veces no las entendamos, hermanos, terminan beneficiándonos, porque cuando volvemos experimentamos que el Señor nos levanta, que el Señor nos cura. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Y en esta noche seguramente hay alguien que está viviendo este momento difícil. Alabanza sean dadas al nombre del Señor, y necesita experimentar de nuevo el gozo del Señor. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, el Señor puede sanarnos, que has abatido, o sea, tú los abatiste. Oiga, tremendo eso. No fue el enemigo, porque somos expertos en todo tirárselo al enemigo. Es que el diablo, es que los demonios, es que ese impío, es que los que odian el evangelio. No, escucha, hermano, a veces no son ellos, ninguno de ellos de los que he mencionado. A veces es nuestro mismo Dios. ¿Por qué? Por amor, porque nos ama. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Nos abate un poco para que podamos reflexionar, para que no nos olvidemos que solo Él puede protegernos, para que no nos olvidemos que solo en Él está el gozo y la alegría, que solo Él, hermanos queridos, es nuestra esperanza, que lo que Él hace no lo hace nadie más. Cuando una fiera abate a su presa, es para comérsela, es para devorarla. Escuche esto: cuando una planta venenosa entra por un organismo, es para trastornarlo, es para matarlo. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Pero escucha esto: cuando el Señor nos abate, es para levantarnos, es para hacernos volver, es para hacernos reflexionar, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y por eso, después de volver, y después de acercarte, y después de sentir tu presencia, porque algunos no se humillan solo hasta que están abatidos. Algunos, hermanos queridos, no adoran en espíritu y en verdad solo hasta que están abatidos. En ese momento gritan aleluya, gloria a Dios. Si ves, es diferente. Algunos se muestran, hermanos, muy alejados, y hay momentos especiales como este momento que la presencia de Dios se está sintiendo. Son momentos especiales, pero hay gente que se siente alejada, no puede experimentar, no puede palpar, no puede sentir. ¿Por qué? Porque se han alejado y han empezado a transitar en el terreno de la desobediencia. Pero yo te digo en esta noche, mi hermano, es tiempo de volver. El Señor está usando su callado, su Espíritu Santo nos está moviendo. El Señor está usando en estos tiempos su vara, su palabra nos está hablando. Amén, gloria a Dios. Y tenemos que volver
volver, amén, hay que volver a estar en el redil, hay que volver a estar en la relación estrecha, hay que volver a andar y a transitar, pero ahí con el toque, tocando al maestro. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. El Señor, hermanos, usa el quebrantamiento para hacernos volver, para acercarnos su misericordia, para hacernos reflexionar. No te enojes con Dios. Algunos terminan enojándose con Dios, algunos hasta con el pastor terminan enojándose, y es que el pastor no me ayudó, y es que, oiga, porque es que a veces uno entiende que es Dios, y cuando Dios está orando, tiene que uno hacerse a un lado y dejar que Dios obre. Oiga, porque es que esto no es nuestro, hermanos. A veces es Dios el que tiene que obrar, y hay gente que no reflexiona. O el Espíritu Santo los toca y nada, y la palabra de Dios les llega y nada. Entonces es el momento del abatimiento. Cuídate, hermanos. Yo no quiero, oiga, yo prefiero escuchar la palabra, yo prefiero escuchar la vara de Dios, yo prefiero escuchar al Espíritu Santo cuando me habla, que ser abatido, porque será una medida muy drástica y la va a usar Dios porque te ama y no quieres que te pierdas. No, el Señor quiere hacernos volver a tiempo y fuera de tiempo, mi hermano. Así que es tiempo de que escuches a Dios. Es tiempo de que si estás abatido, vuelvas tu mirada al Señor, y Él está con los brazos abiertos esta noche para levantarte. Amén, gloria a Dios, para que vuelvas. Él quiere curarte, y la única medicina efectiva para lo que estás viviendo es la presencia poderosa de Jesús, es la mano poderosa del Señor, es la presencia del Señor la que te cura, la que te sana, la que te vuelve el gozo, porque el salmista había perdido el gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación, le dice él a Dios. Vuélvemelo, porque solo Él lo puede volver a dar. Esto no se puede hacer con ejercicio humano. Esto no se puede hacer simplemente. No, hermano querido. ¿A dónde lo tiene? Vendan. Esto no lo venden en las tiendas. Esto solo lo da el Señor, el gozo del Señor. Y como dice el salmista, y con esto terminamos en esta noche, escuche esto: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y esto no lo puede decir sino alguien que se ha apartado, se ha ido, y allá seco, y allá lejos del Señor, y allá en el peligro, en la angustia, se da cuenta que no hay otra presencia más poderosa, más hermosa que la presencia del Señor, que no hay otro gozo, que el gozo del mundo es nefasto, es pasajero, es hueco, es vacío, pero que la presencia del Señor es permanente, es real. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Mi hermano, ha llegado el momento de que usted, si está viviendo este momento, si este mensaje es para usted, le diga al Señor. Menos mal que no estamos en grupos, cada uno está en su casa. Eso quiere decir que no te puede dar vergüenza, ningún hermano te está viendo, pero el Señor te está viendo. El Señor que permitió esta palabra te está analizando y está esperando que vuelvas su mirada a Él, que vuelva y te des cuenta que es el Señor que ha usado su callado, que ha usado su vara, pero que ha usado el quebrantamiento para que vuelvas a Él. Ahora no queda más sino que caigas de rodillas ante el Señor y te postres y le digas: Señor, aquí estoy. Sáname, porque esta herida es muy profunda, este dolor es muy profundo, este vacío, esta soledad, esta sequedad que estoy viviendo es muy profunda. Solo tú, oh Dios, puedes hacer algo por mí. ¿Por qué no oramos al Señor? Amado Jesús, ayuda a aquel que en esta hora, Señor amado, necesita ser reedificado, necesita que tú, oh Dios, confortes sus huesos que han sido abatidos. Hazle oír gozo y alegría y recrea esos huesos que han sido abatidos. Alabanza sean dadas al nombre del Señor, porque hemos reconocido que solo en ti está el gozo. Gracias te doy esta noche. Bendíganos a todos, y que nunca nos alejemos, que nunca nos apartemos, que nunca tengamos que llegar a esa medida tan drástica, sino que permanezcamos en el gozo del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos.